Bienvenido a la primera parte del segundo capítulo de El poder de las palabras. Hoy hablaremos de algo que todos hacemos, pero pocas veces entendemos: decidir. Mariano Sigman nos muestra que detrás de cada elección, grande o pequeña, se mezclan la razón, la intuición y, sobre todo, las conversaciones que tenemos con los demás y con nosotros mismos. Porque al final, hablar bien también es una forma de pensar mejor. El poder de las conversaciones. Dicen que las grandes decisiones de la vida no se toman con una fórmula ni con una ecuación. Se deciden entre intuiciones, dudas y conversaciones. A veces se trata de decisiones pequeñas, como con quién compartir el camino, a quién confiar nuestro voto o qué consideramos correcto o incorrecto. Y otras veces son decisiones tan grandes que pueden cambiar el rumbo de una vida, o incluso de un país o del mundo. Este capítulo arranca justo ahí, en ese punto donde las palabras pueden construir o derrumbar imperios. Mariano Sigman nos lleva a 1961. John F. Kennedy, joven, recién estrenado como presidente, se sienta en su primer gran consejo militar. Los generales están seguros. Hay que invadir Cuba. Solo una voz, la de su consejero Arthur Schlesinger, se atreve a pensar distinto. Pero el miedo a discutir, la presión de todos y la confianza excesiva en sus propias ideas lo hicieron guardar silencio. Escucha una sola melodía, la del consenso, y decide atacar. El resultado: la invasión fracasa y el mundo presencia el primer tropiezo del nuevo presidente. Sin embargo, de ese error nace una de las lecciones más valiosas del poder y del pensamiento. Una mala conversación puede costar más que una guerra. Kennedy lo entendió a tiempo. Reorganizó su gabinete, dividió las reuniones en grupos más pequeños y designó un mediador, su hermano Robert, para que ninguna voz se quedara fuera. El propósito era simple pero revolucionario: que todos hablaran y que todos fueran escuchados. 2 años después, esa nueva forma de conversar sería puesta a prueba en la crisis de los misiles de Cuba, el momento más tenso de la historia moderna. Esta vez, el silencio no tuvo lugar. Kennedy escuchó cada argumento, cada duda, cada temor. Mientras el mundo contenía la respiración, el presidente eligió la calma del diálogo en lugar de la furia de los misiles. Eligió conversar antes que atacar, y gracias a eso, la historia siguió su curso sin volverse ceniza. Sigman nos recuerda que las conversaciones, cuando se dan en el entorno adecuado, no solo cambian decisiones, cambian destinos, pero cuando se llenan de voces que gritan, de egos que no escuchan o de masas que repiten, se vuelven peligrosas. Pueden transformar la sabiduría en locura colectiva. En este capítulo descubrimos que conversar bien no es solo un arte, es una herramienta para pensar mejor, para entender lo que sentimos y para evitar los errores que nacen del ruido y la prisa. Y, como dijo Montaigne hace más de 500 años, la conversación no es solo un intercambio de palabras, es una forma de libertad, una puerta abierta para pensar por nosotros mismos y, sobre todo, para pensar juntos. A veces creemos que las grandes decisiones, esas que cambian el rumbo de la historia, están muy lejos de nosotros, pero en realidad no son tan distintas de las que tomamos todos los días. Así como Kennedy tuvo que decidir si lanzar o no un ataque que podía desencadenar una guerra mundial, nosotros también tomamos decisiones que, aunque más pequeñas, definen el rumbo de nuestra vida. Elegir en qué colegio estudiar, por quién votar, qué camino seguir o incluso con quién compartir la vida. Son decisiones que mezclan razón, intuición y emoción. Lo curioso es que muchas veces decidimos sin tener toda la información. Navegamos, como dice Sigman, sobre un mar de ignorancia, confiando en lo que sentimos. Y aunque creemos que nuestras corazonadas son misteriosas, la ciencia ha descubierto que no lo son tanto. Son razonamientos rápidos, casi invisibles, que hace nuestro cerebro sin que nos demos cuenta. Por eso, seguir la intuición es, en realidad, escuchar una parte de nosotros que ya ha pensado, solo que lo ha hecho en silencio. Pero ese silencio tiene un riesgo.
Nos deja solos con nuestros sesgos, con nuestras propias trampas mentales. Ahí es donde entra la conversación. Cuando hablamos con otros, nuestros pensamientos se hacen visibles. Lo que parecía lógico se pone a prueba, y lo que creíamos cierto puede tambalearse. Esa es la magia de hablar. La conversación ilumina rincones que solos no podríamos ver. Mariano Sigman lo demuestra con un experimento fascinante. Reunió a 10.000 personas en un teatro para responder preguntas imposibles, como la altura de la Torre Eiffel o el peso de un buey. Primero, cada quien respondió solo. Luego, lo hicieron en grupo. ¿El resultado? Las respuestas colectivas fueron mucho más precisas. Sin instrucciones, sin conocerse, los grupos hallaron una forma natural de combinar ideas y llegar más cerca de la verdad. Eso es la sabiduría de las multitudes. Cuando muchos piensan juntos, los errores individuales se compensan. Y sin embargo, Sigman también muestra el límite de esa sabiduría. Cuando la conversación se da en grupos demasiado grandes, cuando hay ruido, competencia o imposición, la inteligencia colectiva se convierte en delirio colectivo. Las voces se acallan, las ideas se repiten y la razón se diluye en el grito de la mayoría. Por eso las buenas conversaciones son aquellas donde todas las voces cuentan, donde hay escucha, respeto y espacio para disentir. Kennedy lo aprendió tras su primer error. Comprendió que para decidir bien debía escuchar todas las perspectivas, no solo las que coincidían con la suya. Gracias a eso, 2 años después, evitó una guerra nuclear. Y quizás ese sea el gran mensaje de este capítulo. Las buenas decisiones, en la política, en la ciencia o en nuestra vida diaria, no se toman en soledad ni en el ruido de las masas. Se toman en el diálogo, en ese espacio intermedio donde las palabras no se imponen, sino que se encuentran. Porque al final, la conversación no solo nos enseña a pensar mejor, nos enseña también a convivir mejor. Las buenas conversaciones no buscan tener razón, sino entender mejor. En un mundo que nos empuja a opinar rápido y gritar más fuerte, conversar sigue siendo un acto de humildad y sabiduría, porque cuando escuchamos de verdad, descubrimos que pensar juntos nos acerca un poco más a la verdad que solos nunca alcanzaríamos. Entre la sabiduría y el delirio colectivo, no todas las conversaciones iluminan. Algunas, por el contrario, oscurecen. Mariano Sigman nos recuerda que cuando los grupos se vuelven demasiado grandes, la voz del pensamiento crítico se apaga entre el ruido del consenso. El periodista escocés Charles Mackay ya lo había observado en el siglo XIX. Las multitudes pueden ser sabias, pero también pueden enloquecer. Bajo la influencia del fervor colectivo, la razón se disuelve y los errores se contagian como una epidemia. Así nacieron las cazas de brujas, las cruzadas y muchas de las guerras que marcaron a la humanidad. El problema, dice Sigman, surge cuando la diversidad se pierde. Las grandes masas tienden a imitarse, a reforzar lo que ya creen, y el diálogo se transforma en un eco que repite sin cuestionar. Por eso, la sabiduría de las multitudes solo florece en su entorno natural, en pequeños grupos donde aún se puede escuchar, disentir y aprender. Este principio no es nuevo. Los griegos lo conocían bien y lo practicaban en sus simposios, esos encuentros donde filósofos, médicos y artistas debatían entre vino, comida y música. Allí, las ideas se mezclaban con las risas, y de esa combinación nacía la filosofía, un pensamiento vivo, compartido, humano. Siglos más tarde, Michel de Montaigne retomó esa herencia y defendió la conversación como el mejor laboratorio de pensamiento libre. Para él, hablar no era imponer ni convencer, sino explorar juntos los límites de la razón, dudar, reírse de uno mismo y salir de la charla un poco más sabio y un poco menos seguro. La sabiduría no nace del grito de las masas, sino del murmullo respetuoso de quienes se escuchan. Conversar bien es un acto de equilibrio, entre el coraje de decir lo que uno piensa y la humildad de dejarse transformar por lo que el otro dice. Solo en ese espacio pequeño, sincero y atento, la palabra recupera su poder de iluminar sin incendiar.
el miedo en el consejo y el silencio en los pasillos. En esta parte, Sigman expone cómo el miedo a alzar la voz puede tener consecuencias graves, tanto en organizaciones como en la vida cotidiana. Explica que en muchas reuniones, ya sean empresariales, políticas o familiares, siempre hay una figura dominante, alguien que impone su opinión y marca el rumbo de la conversación. Frente a esa voz fuerte, muchos prefieren callar. Sin embargo, el silencio no borra las dudas, solo las traslada. Lo que no se dice en el consejo termina susurrándose en los pasillos, cuando ya es tarde para corregir el rumbo. El autor ejemplifica esta idea con tragedias reales, como los accidentes de los vuelos de Lion Air y Ethiopian Airlines, donde las advertencias técnicas existían pero no se expresaron a tiempo. El miedo, la jerarquía y la falta de espacios de diálogo sincero pesaron más que el conocimiento de los expertos. Sigman nos recuerda que no siempre son los grandes fallos técnicos los que provocan los desastres, sino la ausencia de comunicación efectiva. Por eso, propone un cambio profundo, reemplazar las reuniones que solo confirman lo que ya se sabe por conversaciones verdaderas, donde todos puedan hablar y ser escuchados. Hablar no es solo opinar, es prevenir, construir y cuidar. En la vida, como en una empresa o en un avión, callar por miedo puede tener un precio muy alto. Crear espacios donde la palabra circule libremente no solo mejora las decisiones, también salva relaciones, proyectos y, a veces, vidas. En este capítulo, Sigman nos recuerda que hablar es decidir. Conversar no es solo un acto social, es una forma de pensar mejor, de ampliar la mirada y de protegernos del fanatismo. Las buenas conversaciones, esas que combinan diversidad, escucha y respeto, son el antídoto contra la locura colectiva y el camino más humano hacia la verdad. Porque al final, como diría Montaigne, hablar bien con otro es una de las formas más altas de la libertad. Así termina la primera parte de este segundo capítulo. Una historia que nos recuerda que las grandes decisiones, como las pequeñas, se construyen cuando aprendemos a escuchar de verdad.